ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Estos textos. Si me dan unos segundos, vamos a orar. Dios, bendice esta lección, que sea, Señor, para darnos cuenta de lo que tú tienes preparado para nosotros, y que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestro corazón y dándonos dirección, consejo y ayuda. Yo necesito de ti. Ayúdame, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el Señor muestra su bondad y poder al sacar a su pueblo de Egipto. Envía a Moisés a Faraón para pedir que deje salir a su pueblo. Faraón se niega y aumenta su trabajo. Aumenta y endurece el yugo al pueblo de Israel. El Señor envía plagas sobre Egipto. Después de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Faraón deja salir al pueblo. Moisés al frente conduce al pueblo fuera de Egipto. Antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel, a consecuencia de su rebeldía, peregrina en el desierto. El Señor les alimenta con maná, pan del cielo. El pueblo, en lugar de estar agradecido por la misericordia y la bondad y la provisión de Dios, en más de una ocasión murmura y se queja contra Dios. Es en uno de estos momentos de queja en que se desarrolla esta escena. Y aquí vamos a considerar algunas cosas. Primero, la acción de que Dios envió serpientes, versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Fíjense en esto. La acción de que Dios envió serpientes, ¿fue justa o injusta? Justa. Justa, ¿verdad? O sea, es algo que podemos entender. El pueblo es rebelde, el pueblo murmura, el pueblo es malagradecido. El Señor envía serpientes ardientes. El Señor no es injusto. Dios no es malo. Hubo una razón por la cual sucedió eso. Bueno, por supuesto, la reacción del pueblo fue pedir ayuda. Claro que sí. Fue pedir ayuda y va a Moisés, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés. Luego, muy importante aquí, algo muy importante. El pueblo pidió de esta manera, fijémonos. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Esa fue la petición del pueblo. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés va, intercede por el pueblo, Moisés ora, y la respuesta por parte del Señor es esta, versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Bueno, podemos pensar que lo más fácil era que el Señor quitara las serpientes, ¿o no? Él tiene todo poder. Él las envió y las puede quitar. Y podemos pensar que eso fuera lo más fácil. De hecho, eso fue lo que pidió el pueblo. Dice, ruega que quite de nosotros estas serpientes. Pero no fue así. Para dar solución a nuestros problemas, y este es la lección. Para dar solución a nuestros problemas, Dios no va a hacer lo que nosotros le digamos. Para dar solución a nuestros problemas, Dios no va a hacer lo que nosotros le digamos. La solución no es
lo que queramos, sino lo que Dios dice necesitamos para dar solución. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Han visto ustedes en algunas ambulancias cuál es el escudo de esa ambulancia? En algunas, una serpiente en un asta. Ya aprendieron algo, ya aprendimos algo. Las ambulancias tienen su logo de esta historia. Cuando vean una ambulancia, acuérdense de esta historia. Bueno, y a cada momento también. Entonces, dice el versículo 9 que el Señor le dio instrucciones a Moisés. Y él hizo esta serpiente sí, de bronce, y la puso en un asta. Y cuando alguien era mordido y miraba a la serpiente, dice aquí, vivía. Tengo yo unas preguntas. ¿Por qué un ungüento? ¿Por qué no un ungüento? ¿Por qué no un bálsamo? Sencillo, ¿no? Ten Moisés este bálsamo, este ungüento, si alguien es mordido, que se lo unte, va a sanar. ¿Por qué no una medicina? ¿Por qué no un brebaje? No un brebaje mágico, sino algún compuesto de algunas hierbas medicinales. Finalmente eso es lo que son las medicinas. ¿O por qué no simplemente, vuelvo a repetir, las quitó? Se entiende en el pasaje que las serpientes todavía estaban ahí, porque el Señor dice, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Se puede entender entonces que las serpientes todavía estaban ahí. El asunto y lo fundamental es creer en la solución de Dios. Creer en la solución de Dios. Y hace rato platicaba yo algo de eso. Muchas veces a nosotros, a mí en lo particular, nos hace falta creer. Caemos en la incredulidad. Pero esa es la solución. Creer en la solución de Dios. No en lo que pensemos, es nuestra mejor solución. Y es lo que a veces sucede con nosotros. Pensamos que tenemos una mejor solución que Dios. Dios nos da la solución, pero nosotros nos atrevemos a pensar, no, Dios, yo tengo una mejor solución. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Verdad? Solamente en una cabeza por demás incrédula y me atrevo a decir necia. Y hasta aquí nosotros podemos preguntar, podemos pensar. Interesante historia, muy interesante. Ya aprendí de dónde sale el logo de las ambulancias. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues para poder hacerlo, para poder aplicarlo en nuestra vida, quiero hablarles de una serpiente que se llama pecado. Y lo más seguro es que ya hemos sido mordidos por esa serpiente, por la serpiente del pecado. Y su veneno está en nosotros. Y estamos en un inminente peligro de morir por ese veneno. De hecho, vamos a morir por ese veneno. Vamos a checarlo. Vamos a Éxodo 20:16. Éxodo 20:16. Y dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto, en otras palabras, es: no mentirás. ¿Alguien aquí ha mentido? Ya fueron mordidos por la serpiente. Ya fuimos mordidos por la serpiente. Y estamos en un inminente peligro. Continúa diciendo en el versículo 12. Bueno, no continúa, sino atrasito. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto habla de respetar a padre y madre. ¿Alguien aquí le ha faltado el respeto a su papá y a su mamá? Yo sí. Ya nos volvió a morder la serpiente. No matarás. Oiga, pero yo no soy homicida. ¿Alguna vez ha deseado la muerte de alguien? Yo sí. Otra mordida de la serpiente. Número 14, no cometerás adulterio. El Señor Jesucristo dice que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Yo he sido mordido por esa serpiente. Dice, no hurtarás. Brazos me hacen falta para decir yo, no hurtarás. Esto es, no robarás. Entonces, ¿cuál es la situación de nosotros? Amigos míos, hemos sido mordidos por la serpiente del pecado. Y estamos en un inminente peligro. Y nosotros pudiéramos pensar que tenemos la mejor solución, pero ¿qué creen? Que nuestra mejor solución no es la solución, sino la mejor solución es la solución que Dios provee. ¿Cuál es la consecuencia de haber sido mordido por la serpiente del pecado? 1 Corintios 6:9. Quiero yo mencionar que para efecto de lo que estamos tratando en Grupo Esperanza, pues hay consecuencias de una mala emoción, me refiero ya a depresión, amargura, todo lo que se deriva de ello, y hay consecuencias también del alcoholismo, la drogadicción, en todas sus expresiones. Hay consecuencias que vivimos aquí en esta tierra, que nosotros pagamos, pero hay una consecuencia que es eterna. Y en 1 Corintios 6:9 nos dice cuál es esta consecuencia. Dice aquí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren, la punta del iceberg es lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra, pero hay algo más abajo que es fundamental, y es con lo que tenemos que tratar. Si nosotros no tratamos con la raíz, con el fundamento, lo de arriba va a seguir igual. Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quedamos que cuántos hemos sido mordidos por la serpiente? Todos ya. Yo y todos nosotros. Bueno, pues de acuerdo a lo que aquí dice, nosotros, yo por delante, no heredaremos el reino de Dios. Bueno, yo no voy a heredar el reino de Dios, ni hablar. No se trata nada más de no heredar el reino de Dios, sino que dice en Apocalipsis 21:8, y si tienes el Nuevo Testamento, ahí lo puede encontrar. Apocalipsis 21:8 nos dice cuál es la consecuencia tremenda, espantosa, terrible, absoluta, y que va a suceder si no aceptamos nosotros la solución de Dios. Dice 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, por si alguien pretende escapar, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo terrible, eso es lo espantoso, que nosotros a consecuencia de esa mordida del pecado merecemos la condenación eterna en el infierno. Y ante este terrible problema, pues yo creo que es necesario buscar una solución, pero vamos a buscar nuestra solución o la solución que nos da Dios. Ya vimos que lo mejor, y de hecho lo único, es la solución que nos da Dios. Y esta solución está en Juan 3:16. Juan 3:16, lo hemos escuchado, seguramente lo ha escuchado muchas veces, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la solución. ¿Cuál es la solución? Creer en Cristo. Dice en el versículo 36 de este capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Aquí no dice tal vez, probablemente, a lo mejor o quizá. Dice, tiene. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, siempre me daba miedo en aquel tiempo, un niño más grandote que yo, grueso, me daba miedo.
Y yo no quería enfrentarme a él, yo no quería topármelo porque ya me traía de encargo. Me daba miedo. Imagínese usted y esté consciente, enfrentar la ira de Dios, no de cualquier persona, la ira de Dios. Dice aquí, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La solución para poder nosotros ser sanados de esa mordedura, de esa mordida de la serpiente del pecado es arrepentirse y creer en Jesús. Dice en Marcos 1:15, esta es la forma, esta es la solución, esta es la manera en que nosotros podemos ser sanados de esa mordida. Marcos 1:15 dice aquí, diciendo y hablando el Señor Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vez tras vez el Señor es lo que dice en su palabra. Nos da la solución, creer en el Evangelio, arrepentirnos de nuestra maldad, de todo aquello que hemos hecho, practicado y venir a Jesús. Dice en Mateo, yo sé que le estoy llevando a muchos versículos, o si no a muchos a varios, pero yo creo que si usted se da cuenta que es lo que Dios dice y no lo que este loco está diciendo, se va a convencer. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, creer en Cristo, es la solución a esa mordedura de la serpiente del pecado. También, no nada más el Señor Jesucristo, sino sus discípulos, los apóstoles, es lo que predicaron, es lo que enseñaron y lo que se ha promulgado, y actualmente lo que se dice es lo que dice la Biblia con respecto a esta solución que usted es necesario tome, acepte. Dice en Hechos 17:30. Hechos 17:30 está hablando el apóstol Pablo, dirigiéndose él a una comunidad que probablemente no había escuchado del Dios verdadero por el discurso que dice aquí Pablo, pero él puntualiza algo que es verdaderamente sustancial, importante y radical. Pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿y qué cree? Que aquí está incluido usted, porque usted y yo podríamos decir, es que no lo sabía, ok, pero ya lo sabe. Es que a mí no me lo habían dicho, ok, pero ya se lo estamos diciendo. Y Él dice en su palabra, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y eso incluye este lugar, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, nosotros que estamos aquí. Usted que no tiene la solución, que se encuentra en la consecuencia de la mordedura del pecado, dice el Señor que se arrepienta. Porque enseguida el apóstol Pablo menciona algo que debe de hacerlo temblar a usted. Dice aquí en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y cuando el Señor juzgue al mundo con justicia, si usted y yo no nos hemos arrepentido y creído en Cristo, ¿sabe cuál es su destino? El infierno, la condenación eterna. Dice el apóstol Pablo, juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Bueno, la solución está dada, la solución está puesta. Usted tiene una enfermedad y el Señor ha puesto aquí la medicina. Usted puede decir, qué buena medicina, pero si no se la toma, ¿de qué va a servir? Usted puede decir, qué medicina tan fabulosa, pero si no se la toma, no le va a funcionar. Usted puede decir, es cierto, yo creo lo que Dios dice, y esa medicina tal vez me puede ayudar. No, tal vez, le va a ayudar, pero si no se la toma, de nada va a servir. ¿Cómo puedo yo tomar pues esa medicina? Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Esa es la solución.
Esa es la mejor solución que da Dios. No lo que usted piense, no lo que yo piense, lo que Dios dice en su palabra. La solución de Dios para las consecuencias del pecado es Jesucristo, y la decisión es personal. La decisión es bien personal. Nadie de aquí le va a obligar, nadie de aquí le va a presionar. Le vamos a animar, a exhortar, sí, pero nadie le va a obligar. Dice en Apocalipsis 3, para concluir, Dios le hace a usted una invitación. Es cierto, aquí el Señor se está dirigiendo a la iglesia, pero bien puede ser, y de hecho es, una invitación bien personal para usted, en donde dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ve aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación está dada, la decisión es suya. Venga a Cristo, arrepiéntase, sea salvo. Señor, gracias por este tiempo, haz tú la obra. Ciertamente, Señor, son ensayos que estamos haciendo de Grupo Esperanza, pero confiamos en que tú, Señor, darás de tu gracia, de tu poder, para que este ministerio pueda ser usado por ti y rescatar almas del infierno, transformar vidas, transformar familias. Necesitamos de tu ayuda. Bendice, sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.